Buenas compañeros, mi nombre es Sara Pineda y venimos a hablarles acerca de la hegemonía conservadora y la revolución en marcha. La hegemonía conservadora fue el periodo en el que el Partido Conservador se mantuvo en el poder de forma continua durante 44 años. Se inició en 1886 cuando José María Campo Serrano asumió la presidencia de la República de Colombia, en nombre de la Regeneración, liderada por Rafael Núñez, bajo la cual se promulgó la Constitución de 1886, de corte centralista y conservador. Dicha hegemonía se prolongó hasta 1930, cuando el conservatismo perdió las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los 1000 días, un conflicto armado entre liberales y conservadores. La victoria fue obtenida por el bando conservador y se dio por terminada con los tratos de paz de Neerlandia y Wisconsin. Una de las consecuencias del conflicto vino en 1903 cuando, luego de varias rebeliones, el departamento de Panamá proclamó su independencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. En 1923, durante el gobierno conservador, las instituciones económicas colombianas habían sido transformadas por las reformas de la misión Kemmerer, que introdujo al país una organización bancaria y fiscal moderna. Kemmerer propuso fortalecer la economía estatal para abrirle camino al desarrollo del sector financiero. Esta fórmula, recomendada como condición de los préstamos estadounidenses, fue aprendida por el liberal Alfonso López Pumarejo, por lo que el programa del Partido Liberal ganador de las elecciones presidenciales de 1934 coincidía con los criterios básicos recomendados por... Mi nombre es Eunice Delone y voy a hablarles acerca de los aspectos políticos, económicos y socioculturales. En el aspecto político, el periodo que va de 1830 a 1846 se caracteriza porque dentro de los diferentes regímenes que imperan se mantiene el caudillismo y se desarrollan los siguientes subperiodos. Primero, la hegemonía de Páez. Páez fue quien lideró en 1826 el movimiento separatista conocido como la Cociata, el cual separó a Venezuela de la Gran Colombia. Se da la hegemonía de los mónagas, también llamado como monagato, que consistió en el tiempo que gobernaron los miembros de la familia mónaga, que fue de 1847 a 1868. Se da la Guerra Federal y se crea la Constitución de 1886, la cual duró 100 años, en los cuales fue modificada en 71 ocasiones. Se introdujo la idea de Dios como fuente de toda autoridad. Se organizó el Congreso entre Senado y Cámara de Representantes. Se reforzó la autoridad presidencial. En el aspecto económico se da la danza de los millones, que fue como se le llamó al estímulo de 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le dio a Colombia como indemnización por la separación de Panamá. A partir de ahí se presentó un aumento de infraestructura, la creación de nuevos empleos para los colombianos por parte del Estado. También se da la misión Kemmerer, que fue un grupo de expertos liderados por Edwin Walter Kemmerer para estudiar la realidad económica del país, el nacimiento del sindicalismo y la denominada matanza de las bananeras, que fueron otros de los acontecimientos más importantes que sucedieron durante la hegemonía conservadora y que tienen mucho impacto para Colombia. Pero a partir de 1840 comienza una crisis económica que modifica paulatinamente el cuadro de bonanza. Baja el precio del café, que es el principal producto de exportación, de 0,9 pesos por libra de año fiscal en 1831, bajó a 0,6 en el año 1848.
El segundo producto, cacao, apenas subió en los mismos años de 0,13 pesos a 0,16 por libra. La cantidad de café aportado bajó igualmente del 37% de las exportaciones en el año fiscal de 1831 a 22% en 1848. En consecuencia, bajaron los ingresos del Tesoro. En lo social y cultural, en el periodo de 1830 a 1864, presenta inicialmente una sociedad dividida políticamente, centralistas y separatistas, luego civilistas y militaristas, liberales y conservadores. El hecho más trascendental fue la abolición de la esclavitud, por la cual los antiguos esclavos pasaron a ser ciudadanos. La Guerra Federal dio por resultado un cuadro social de ciudadanos igualmente ante la ley y la eliminación de los privilegios y los títulos de nobleza que persistían desde el periodo colonial. Sin embargo, el proceso social de guerra federal no fue tan fácil. En ese tiempo también estaban de moda los sitios a los que se les conoce como cafés, en los cuales se reunían para hablar sobre las novedades del país. También se introdujeron costumbres del campo a la ciudad, ya que a causa de la industrialización los campesinos se empezaron a trasladar a la ciudad. En 1920 aparece una nueva forma de entretenimiento conocida como el cine, las cuales fueron ideas de otros países conocidas a través del libro. También salió la primera revista humorística, La Semana Cómica, que circuló por la década de 1920 hasta 1925. En esta revista tenía un enfoque de crítica social y política, informando a todos sobre los hechos semanales a través de... Buenas, mi nombre es Betsy Mendoza y yo les vengo a hablar sobre la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Bueno, el término Revolución en Marcha fue un término acuñado por el propio López. Con esto él pretendía resumir sus propias propuestas a la administración que comenzó en el año 1934. Luego de unos difíciles años iniciales, durante los cuales la mayoría conservadora en el Congreso impidió su labor reformadora, en 1936 presentó un conjunto de medidas destinadas a solucionar los problemas de la inserción de Colombia al orden burgués. Las principales propuestas fueron, primero, estructurar el orden social bajo el principio de que el bien común está por encima del individual. Asimismo, reconocer que es trabajo y que el trabajo es una obligación y por ello debe estar protegido. Finalmente, estatuir que la propiedad privada es una función social que implica obligación. Para asegurar este orden, López planteó de una parte el intervencionismo de Estado. Esto es la legitimidad del control del Estado sobre todos los organismos sociales. Esto lo hizo con el fin de dirigirlos hacia el bien común y disminuir las tensiones entre los diferentes sectores. De otra parte, dispuso que la separación entre la Iglesia y el Estado debía ser definitiva, respetando la libertad de conciencia y de culto, pero reformando al Estado el manejo del carácter civil de las personas. Este presidente acompañó a estas propuestas fundamentales de otras reformas destinadas a controlar las tensiones y acomodar el Estado al nuevo orden económico. La
legislación sobre el derecho de huelga, el impuesto a la renta, los salarios, la protección a la maternidad, la educación, el sistema judicial y el régimen de tierras. Dan una imagen de laboral emprendida por esta administración. Sin embargo, a pesar de la mayoría liberal, las divergencias acerca de los principios que fundamentaban las reformas dividieron al Partido Liberal entre radicales, europeístas y moderados o santistas. Con todo esto, López se vio obligado a decretar una pausa a esta revolución. Bueno, espero que todo este tema le haya quedado claro y muchas gracias.